Entre 1969 y 1978, en el condado de Cumberland, Carolina del Norte, 6 personas murieron con síntomas idénticos: dolor de estómago violento, vómitos incontrolables y una muerte agonizante en cuestión de días. Cada víctima compartía una conexión inocente: una abuela de voz suave y devota de la iglesia llamada Velma Barfield, quien siempre estaba cerca cuando la tragedia ocurría. Lista con un toque gentil y una oración susurrada. Las muertes fueron explicadas como insuficiencia cardíaca, gastroenteritis o accidentes trágicos, lo suficientemente comunes en la zona rural de Carolina del Norte como para que nadie sospechara de la dulce abuela que era voluntaria en la iglesia y cuidaba de los ancianos. Pero cuando Stu Zeller, de 56 años, se desplomó durante un servicio de avivamiento pentecostal en 1978, su familia se negó a aceptar otra muerte misteriosa. Su exigencia de una autopsia expondría a Velma Barfield como una de las asesinas en serie más astutas de Estados Unidos, convirtiéndola en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la historia de Estados Unidos. Antes de continuar con la historia de la abuela que convirtió el cuidado en asesinato, asegúrate de suscribirte a Lites Geoff Feed y déjanos saber en los comentarios de qué estado nos escuchas, porque esta historia podría haber sucedido en cualquier lugar. La confianza y la fe crean la cobertura perfecta para el mal. Los investigadores descubrirían que ella había estado usando nada más que veneno común para ratas, administrado con la precisión de alguien que había convertido el asesinato en una forma de arte. La Carolina del Norte de los años 60 y 70 era un mundo donde las comunidades se construían sobre cimientos inquebrantables de confianza, donde la asistencia a la iglesia no solo era alentada, sino esperada, y donde el concepto de una abuela como asesina a sangre fría era literalmente inconcebible. En el condado de Cumberland, particularmente alrededor de las pequeñas comunidades agrícolas como Parkton y Fayetteville, todos conocían los asuntos de sus vecinos. Los niños jugaban seguros en las calles y las personas mayores nunca dudaban en invitar a extraños serviciales a sus hogares. Parkton mismo era el tipo de lugar donde el tiempo parecía moverse más lentamente. Con menos de 500 residentes dispersos entre granjas de tabaco y algodón, era una comunidad donde la iglesia bautista servía como centro espiritual y social, donde los partidos de baloncesto de la escuela secundaria atraían a multitudes de 3 condados y donde la palabra de una persona se consideraba tan vinculante como cualquier contrato legal. El paisaje estaba dominado por campos de arcilla roja que se extendían hasta horizontes cubiertos de pinos, salpicados de granjas modestas y la ocasional tienda general que servía como un lugar de reunión no oficial de la comunidad. En este mundo de placeres simples y valores tradicionales, March y Velma Bullet había nacido el 29 de octubre de 1932 en la cercana Eastover, Carolina del Sur, pero se crió cerca de Fayetteville como la segunda hija y la mayor de 9 hermanos. Su familia trabajaba en una pequeña granja de tabaco y algodón, donde la vida era dura pero honesta, donde los niños aprendían la responsabilidad temprano y la fe en Dios era tan esencial como el pan de cada día. El hogar de los Bullet operaba bajo estrictos principios cristianos pentecostales con asistencia regular a la iglesia, oraciones diarias y una creencia inquebrantable en los absolutos morales. La infancia de Velma estuvo marcada por el tipo de pobreza que era común pero no vergonzosa en la zona rural de Carolina del Norte. Su hogar carecía de electricidad y agua corriente, lujos que muchas familias en el área no podían permitirse. Cuando la naturaleza llamaba, la familia simplemente caminaba al bosque detrás de su propiedad, una práctica que era más práctica que primitiva en una época en la que la plomería interior todavía se consideraba un lujo para la gente de la ciudad. A pesar de las dificultades, o quizás debido a ellas, los hijos de los Bullet aprendieron el valor del trabajo duro, la lealtad familiar y el apoyo comunitario. En la escuela primaria, Velma demostró ser una estudiante brillante que sobresalía académicamente y mostraba un talento particular para la lectura y la escritura.
Los maestros notaron su inteligencia tranquila y su naturaleza servicial. Siempre estaba dispuesta a ayudar a sus compañeros de clase que tenían dificultades con sus lecciones y nunca causaba problemas disciplinarios. Sus libretas de calificaciones consistentemente mostraban altas calificaciones y parecía haber un potencial genuino para el logro académico a pesar de los recursos financieros limitados de la familia. Cuando entró en sus años de adolescencia en la escuela pública de Parkton, Velma descubrió una pasión por el baloncesto que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. A pesar de no encajar en la típica complexión atlética, poseía reflejos rápidos y una comprensión de la estrategia del juego que la hacía valiosa para el equipo femenino. El baloncesto se convirtió en su escape de las crecientes responsabilidades en casa. Un lugar donde podía olvidarse de las tareas del hogar y las obligaciones familiares por unas pocas y preciosas horas cada semana. Pero esta breve probada de independencia fue de corta duración. Cuando su madre Lily dio a luz a gemelos, la dinámica familiar cambió drásticamente. Como la hija mayor, se esperaba que Velma sacrificara sus intereses personales por las necesidades familiares. Lily, abrumada por las exigencias de cuidar de recién nacidos mientras manejaba un hogar de 9 hijos, insistió en que Velma dejara el equipo de baloncesto para ayudar con las tareas del hogar, la cocina y el cuidado de los niños. La decepción fue abrumadora para una joven que acababa de descubrir algo que realmente disfrutaba y en lo que sobresalía. Fue durante este periodo de frustración adolescente que Velma conoció a Thomas Beck, un chico larguirucho de cabello oscuro que era un año mayor y poseía una naturaleza gentil y un sentido del humor que podía hacerla reír incluso en sus momentos más oscuros. Thomas no era convencionalmente guapo. Tenía orejas prominentes y rasgos angulares, pero trataba a Velma con una amabilidad y un respeto que eran notablemente diferentes al comportamiento áspero de su padre. Su noviazgo se llevó a cabo enteramente dentro de los confines de la escuela, ya que el padre de Velma tenía reglas estrictas sobre las citas que no se relajarían hasta que cumpliera 16 años. Cuando Velma llegó a ese cumpleaños, su padre decidió arbitrariamente que 16 años todavía era demasiado joven para un noviazgo serio, dejando a la joven pareja frustrada y cada vez más decidida a encontrar su propio camino. Su romance se profundizó durante momentos robados entre clases y breves conversaciones después de los servicios religiosos a los que Thomas a menudo asistía solo para verla. La decisión de fugarse surgió tanto de la desesperación por escapar de su situación familiar cada vez más difícil como del amor juvenil. A los 17 años, Velma vio el matrimonio con Thomas como su único camino realista hacia la independencia y una vida mejor. En una mañana tranquila de 1949, condujeron hasta un juez de paz en un condado vecino e intercambiaron votos en una ceremonia sencilla que los uniría durante los siguientes 20 años. Los recién casados se instalaron en una pequeña casa en Parkton que una vez había pertenecido a la familia extendida de Velma, una modesta vivienda que representaba la esperanza y los nuevos comienzos para la joven pareja. Por primera vez en su vida, Velma tenía su propia casa para manejar, sus propias decisiones que tomar y su propio futuro que construir. Los primeros años de su matrimonio estuvieron marcados por una felicidad genuina y sueños compartidos de crear el tipo de familia estable y amorosa que ambos anhelaban durante sus difíciles infancias. La transformación del hogar de los Beck de paraíso a infierno comenzó gradualmente en 1965. Cuando Thomas sufrió un devastador accidente automovilístico que alteraría fundamentalmente la trayectoria de sus vidas. La colisión, que ocurrió en un camino rural empapado por la lluvia durante el trayecto de Thomas desde su trabajo en una fábrica textil local, lo dejó con una conmoción cerebral grave y lesiones que lo atormentarían por el resto de su vida. El período inmediatamente posterior al accidente pareció manejable. Thomas se recuperó de sus lesiones iniciales y regresó al trabajo en unas pocas semanas, decidido a mantener a su familia a pesar de los persistentes dolores de cabeza y mareos que se habían convertido en sus constantes compañeros. Pero a medida que pasaban los meses, se hizo evidente que el daño era más extenso y permanente de lo que cualquiera había percibido inicialmente.
Los dolores de cabeza no eran meramente incómodos. Eran episodios insoportables que dejaban a Thomas retorciéndose de agonía, incapaz de funcionar durante horas o a veces días. El dolor era tan severo que comenzó a faltar al trabajo con regularidad, lo que eventualmente le costó su puesto en la fábrica textil. Sin un empleo estable y enfrentando crecientes facturas médicas, la situación financiera de la familia se volvió cada vez más precaria. Como muchos hombres de clase trabajadora de su generación que carecían de acceso a atención médica adecuada o recursos para el manejo del dolor, Thomas recurrió al alcohol como su método principal para lidiar con el sufrimiento crónico. Lo que comenzó como una cerveza ocasional para calmar el dolor se intensificó gradualmente a una seria dependencia a medida que los meses se convertían en años sin que su condición mejorara. Para Velma, cuya estricta crianza pentecostal le había enseñado que el consumo de alcohol estaba entre los pecados más graves, el alcoholismo de Thomas representaba no solo un fracaso personal, sino una crisis espiritual que amenazaba el cimiento mismo de su matrimonio. Ella comenzó una campaña para controlar su bebida que se volvió cada vez más desesperada e invasiva. Buscaba botellas escondidas por toda la casa, vertía el licor encontrado por el fregadero e incluso enlistaba a sus hijos para que vigilaran el comportamiento de su padre. El hogar de los Beck, una vez armonioso, se convirtió en un campo de batalla de resentimiento silencioso y confrontaciones explosivas. Thomas, humillado por su incapacidad para trabajar y en constante dolor físico, se sintió traicionado por la vigilancia y el comportamiento cada vez más controlador de su esposa. Velma, viendo al hombre con el que se había casado disolverse en alguien que apenas reconocía, se sintió abandonada y asustada por el futuro de su familia. La situación llegó a un punto de crisis cuando Velma tomó la drástica decisión de internar a Thomas en el hospital Dorothy Dix en Raleigh para recibir tratamiento para el alcoholismo. Esta acción, tomada sin el consentimiento de Thomas y con la participación de las autoridades locales, representó la traición máxima en su mente. Aunque el tratamiento fue exitoso en ayudarlo a lograr la sobriedad, tuvo el costo de destruir cualquier confianza y afecto que había quedado en su matrimonio. Durante la ausencia de Thomas, Velma se vio obligada a mantener a la familia a través de su trabajo en una fábrica local, un trabajo que era físicamente exigente y emocionalmente agotador. Para hacer frente al estrés de ser madre soltera, la presión financiera y la incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio comenzó a tomar tranquilizantes recetados. Su médico de familia, Eldred James Henderson, le recetó inicialmente Valium para ayudarla a dormir y controlar la ansiedad, pero a medida que su tolerancia aumentaba, comenzó a buscar medicamentos adicionales de múltiples fuentes. Cuando Thomas regresó de Dorothy Dix, estaba sobrio, pero fundamentalmente cambiado, amargado, resentido y emocionalmente distante de la familia que una vez había atesorado. El hombre, que había poseído una naturaleza gentil y un humor contagioso, había sido reemplazado por alguien que parecía culpar a Velma por sus circunstancias actuales y que no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desprecio por sus acciones. El matrimonio, que había comenzado con tanta esperanza y amor, se había degenerado en una guerra fría de antagonismo mutuo. Continuaron viviendo bajo el mismo techo, pero como extraños virtuales que se comunicaban principalmente a través de discusiones sobre dinero, los hijos y la continua incapacidad de Thomas para mantener un empleo estable. En la noche del 4 de abril de 1969, esta situación tóxica llegó a su fatal conclusión. Thomas había estado bebiendo mucho esa noche, no lo suficiente como para desmayarse, pero lo suficiente como para dejarlo aturdido y desorientado. Velma, alegando que necesitaba hacer recados que no podían esperar hasta la mañana, tomó la inusual decisión de llevar a los dos hijos con ella y salir de la casa durante la noche. Esta partida fue muy irregular por varias razones. Velma rara vez salía de casa después del anochecer, especialmente con ambos hijos, y los recados que afirmaba estar haciendo eran vagos e innecesarios.
Los vecinos recordarían más tarde que ella había parecido agitada y distraída en los días previos a esa noche, como si estuviera luchando con alguna decisión trascendental. Cuando la familia regresó varias horas después, encontraron su hogar envuelto en llamas que ya habían consumido la mayor parte de la estructura. El Departamento de Bomberos Voluntarios de Parkton respondió rápidamente a la llamada de emergencia, pero el incendio estaba demasiado avanzado para una intervención efectiva. Los bomberos centraron sus esfuerzos en evitar que el fuego se propagara a las propiedades vecinas, mientras la familia Beck veía cómo las posesiones de su vida se convertían en cenizas. El cuerpo de Thomas Berg fue encontrado en el dormitorio, donde el fuego parecía haberse originado. El médico forense determinó que había muerto por inhalación de humo antes de que las llamas lo alcanzaran. Una pequeña misericordia que le ahorró la agonía de arder vivo. La investigación de la escena, realizada por los ayudantes del sheriff del condado de Cumberland con entrenamiento limitado en la ciencia forense de incendios, concluyó que Thomas se había quedado dormido mientras fumaba un cigarrillo, una causa trágicamente común de incendios en casas en áreas rurales durante esa época. La reacción de Velma a la tragedia pareció genuina y devastadora. Lloró inconsolablemente en el lugar, tuvo que ser físicamente contenida para que no intentara entrar en la casa en llamas y parecía completamente destrozada por la pérdida de su esposo y su hogar. Los vecinos y los socorristas notaron su obvio dolor e inmediatamente se unieron para apoyar a la viuda y sus 2 hijos. El servicio fúnebre en la iglesia bautista de Parkton fue asistido por prácticamente toda la comunidad. Con Velma interpretando el papel de la viuda devastada a la perfección, aceptó las condolencias con la dignidad apropiada. Habló conmovedoramente sobre las luchas de Thomas con el alcohol y el dolor crónico, y expresó gratitud, vivienda que representaba la esperanza y los nuevos comienzos para la joven pareja. Por primera vez en su vida, Velma tenía su propia casa para manejar, sus propias decisiones que tomar y su propio futuro que construir. Los primeros años de su matrimonio estuvieron marcados por una felicidad genuina y sueños compartidos de crear el tipo de familia estable y amorosa que ambos anhelaban durante sus difíciles infancias. La transformación del hogar de los Beck de paraíso a infierno comenzó gradualmente en 1965. Cuando Thomas sufrió un devastador accidente automovilístico que alteraría fundamentalmente la trayectoria de sus vidas. La colisión, que ocurrió en un camino rural empapado por la lluvia durante el trayecto de Thomas desde su trabajo en una fábrica textil local, lo dejó con una conmoción cerebral grave y lesiones que lo atormentarían por el resto de su vida. El periodo inmediatamente posterior al accidente pareció manejable. Thomas se recuperó de sus lesiones iniciales y regresó al trabajo en unas pocas semanas, decidido a mantener a su familia a pesar de los persistentes dolores de cabeza y mareos que se habían convertido en sus constantes compañeros. Pero a medida que pasaban los meses, se hizo evidente que el daño era más extenso y permanente de lo que cualquiera había percibido inicialmente. Los dolores de cabeza no eran meramente incómodos. Eran episodios insoportables que dejaban a Thomas retorciéndose de agonía, incapaz de funcionar durante horas o a veces días. El dolor era tan severo que comenzó a faltar al trabajo con regularidad, lo que eventualmente le costó su puesto en la fábrica textil. Sin un empleo estable y enfrentando crecientes facturas médicas, la situación financiera de la familia se volvió cada vez más precaria. Como muchos hombres de clase trabajadora de su generación que carecían de acceso a atención médica adecuada o recursos para el manejo del dolor, Thomas recurrió al alcohol como su método principal para lidiar con el sufrimiento crónico. Lo que comenzó como una cerveza ocasional para calmar el dolor se intensificó gradualmente a una seria dependencia a medida que los meses se convertían en años sin que su condición mejorara. Para Velma, cuya estricta crianza pentecostal le había enseñado que el consumo de alcohol estaba entre los pecados más graves, el alcoholismo de Thomas representaba no solo un fracaso personal, sino una crisis espiritual que amenazaba el cimiento mismo de su matrimonio. Ella comenzó una campaña para controlar su bebida que se volvió cada vez más desesperada e invasiva.
Buscaba botellas escondidas por toda la casa, vertía el licor encontrado por el fregadero e incluso enlistaba a sus hijos para que vigilaran el comportamiento de su padre. El hogar de los Beck, una vez armonioso, se convirtió en un campo de batalla de resentimiento silencioso y confrontaciones explosivas. Thomas, humillado por su incapacidad para trabajar y en constante dolor físico, se sintió traicionado por la vigilancia y el comportamiento cada vez más controlador de su esposa. Velma, viendo al hombre con el que se había casado disolverse en alguien que apenas reconocía, se sintió abandonada y asustada por el futuro de su familia. La situación llegó a un punto de crisis cuando Velma tomó la drástica decisión de internar a Thomas en el hospital Dorothy Dix en Raleigh para recibir tratamiento para el alcoholismo. Esta acción, tomada sin el consentimiento de Thomas y con la participación de las autoridades locales, representó la traición máxima en su mente. Aunque el tratamiento fue exitoso en ayudarlo a lograr la sobriedad, tuvo el costo de destruir cualquier confianza y afecto que había quedado en su matrimonio. Durante la ausencia de Thomas, Velma se vio obligada a mantener a la familia a través de su trabajo en una fábrica local, un trabajo que era físicamente exigente y emocionalmente agotador. Para hacer frente al estrés de ser madre soltera, la presión financiera y la incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio comenzó a tomar tranquilizantes recetados. Su médico de familia, Eldred James Henderson, le recetó inicialmente Valium para ayudarla a dormir y controlar la ansiedad, pero a medida que su tolerancia aumentaba, comenzó a buscar medicamentos adicionales de múltiples fuentes. Cuando Thomas regresó de Dorothy Dix, estaba sobrio, pero fundamentalmente cambiado, amargado, resentido y emocionalmente distante de la familia que una vez había atesorado. El hombre, que había poseído una naturaleza gentil y un humor contagioso, había sido reemplazado por alguien que parecía culpar a Velma por sus circunstancias actuales y que no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desprecio por sus acciones. El matrimonio, que había comenzado con tanta esperanza y amor, se había degenerado en una guerra fría de antagonismo mutuo. Continuaron viviendo bajo el mismo techo, pero como extraños virtuales que se comunicaban principalmente a través de discusiones sobre dinero, los hijos y la continua incapacidad de Thomas para mantener un empleo estable. En la noche del 4 de abril de 1969, esta situación tóxica llegó a su fatal conclusión. Thomas había estado bebiendo mucho esa noche, no lo suficiente como para desmayarse, pero lo suficiente como para dejarlo aturdido y desorientado. Velma, alegando que necesitaba hacer recados que no podían esperar hasta la mañana, tomó la inusual decisión de llevar a los dos hijos con ella y salir de la casa durante la noche. Esta partida fue muy irregular por varias razones. Velma rara vez salía de casa después del anochecer, especialmente con ambos hijos, y los recados que afirmaba estar haciendo eran vagos e innecesarios. Los vecinos recordarían más tarde que ella había parecido agitada y distraída en los días previos a esa noche, como si estuviera luchando con alguna decisión trascendental. Cuando la familia regresó varias horas después, encontraron su hogar envuelto en llamas que ya habían consumido la mayor parte de la estructura. El Departamento de Bomberos Voluntarios de Parkton respondió rápidamente a la llamada de emergencia, pero el incendio estaba demasiado avanzado para una intervención efectiva. Los bomberos centraron sus esfuerzos en evitar que el fuego se propagara a las propiedades vecinas, mientras la familia Beck veía cómo las posesiones de su vida se convertían en cenizas. El cuerpo de Thomas Berg fue encontrado en el dormitorio, donde el fuego parecía haberse originado. El médico forense determinó que había muerto por inhalación de humo antes de que las llamas lo alcanzaran. Una pequeña misericordia que le ahorró la agonía de arder vivo. La investigación de la escena, realizada por los ayudantes del sheriff del condado de Cumberland con entrenamiento limitado en la ciencia forense de incendios, concluyó que Thomas se había quedado dormido mientras fumaba un cigarrillo. Una causa trágicamente común de incendios en casas en áreas rurales durante esa época. La reacción de Velma a la tragedia pareció genuina y devastadora.
Lloró inconsolablemente en el lugar, tuvo que ser físicamente contenida para que no intentara entrar en la casa en llamas y parecía completamente destrozada por la pérdida de su esposo y su hogar. Los vecinos y los socorristas notaron su obvio dolor e inmediatamente se unieron para apoyar a la viuda y sus 2 hijos. El servicio fúnebre en la iglesia bautista de Parkton fue asistido por prácticamente toda la comunidad. Con Velma interpretando el papel de la viuda devastada a la perfección, aceptó las condolencias con la dignidad apropiada. Habló conmovedoramente sobre las luchas de Thomas con el alcohol y el dolor crónico, y expresó gratitud por el apoyo de la comunidad durante la hora más oscura de su familia. Pero había detalles sutiles que no encajaban del todo con la narrativa del trágico accidente. Varios vecinos notaron que Velma había sacado varios objetos de valor de la casa en los días previos al incendio, fotografías familiares, documentos importantes y pequeñas joyas que ella afirmaba estar limpiando o reparando. El momento de su partida con los niños, dejando a Thomas solo e intoxicado, a algunos les pareció inusualmente conveniente. Lo más significativo, solo 3 meses después de la muerte de Thomas, el solar vacío donde había estado su hogar experimentó un segundo incendio cuando los escombros que habían quedado humeando de alguna manera se volvieron a encender. Este segundo incendio, aunque más pequeño que el primero, fue lo suficientemente significativo como para desencadenar una investigación de seguros que finalmente resultó en un pago sustancial a Velma. El dinero del seguro, combinado con una modesta póliza de seguro de vida de Thomas y las donaciones de la comunidad organizadas por su iglesia, le proporcionaron a Velma más seguridad financiera de la que jamás había poseído. Para una mujer que había estado luchando para llegar a fin de mes solo unos meses antes, la viudez había resultado ser notablemente rentable. Lo que la comunidad no podía saber era que acababan de presenciar el nacimiento de una de las asesinas en serie más metódicas de Carolina del Norte. Velma había descubierto que el asesinato, cuando se ejecutaba correctamente y se explicaba de manera convincente, podía resolver múltiples problemas simultáneamente mientras generaba simpatía y recompensa financiera. La abuela de rostro dulce había probado la sangre y pronto desarrollaría un apetito insaciable por más. Los meses que siguieron a la muerte de Thomas Beck revelaron un lado de Velma que pocos en la comunidad habían sospechado que existía. Mientras mantenía su imagen pública como una viuda afligida, dedicada al bienestar de sus hijos, comenzó a demostrar una notable habilidad para atraer y manipular a hombres que podían proporcionarle la seguridad financiera y la estabilidad emocional que anhelaba. A los 6 meses de quedarse viuda, Velma había comenzado una relación con Jennings Barfield, un viudo de 43 años que poseía una considerable propiedad en la zona y mantenía un cómodo ingreso a través de la agricultura y diversas inversiones comerciales. Jennings era conocido en todo el condado de Cumberland como un hombre de sustancia e integridad, alguien que había criado con éxito a sus propios hijos después de la muerte de su primera esposa y que era considerado uno de los solteros más elegibles en su círculo social. Su cortejo se movió con una velocidad que levantó sospechas entre sus conocidos mutuos. Si bien no era raro que los viudos se volvieran a casar relativamente rápido en esa época, particularmente cuando había niños de por medio, la intensidad de la búsqueda de Jennings por parte de Velma parecía casi depredadora para aquellos que la observaban de cerca. Asistía a eventos sociales donde sabía que él estaría presente, encontraba excusas para visitar su propiedad con pequeños regalos u ofrecimientos para ayudar con las tareas del hogar, y en general se hacía indispensable en su rutina diaria. Jennings, por su parte, se sintió genuinamente atraído por la aparente devoción y las habilidades domésticas de Velma. Era una excelente cocinera, una ama de casa meticulosa y alguien que parecía entender la importancia de crear un ambiente hogareño estable para los niños. Su fe religiosa, demostrada a través de la asistencia regular a la iglesia y la participación en diversas actividades caritativas, se alineaba con sus propios valores y sugería una base moral que él encontraba atractiva. Se casaron en agosto de 1970, solo 16 meses después de la muerte de Thomas, en una ceremonia que fue más elaborada que la primera boda de Velma.
pero aún apropiadamente modesta para las segundas nupcias de una viuda. El servicio se llevó a cabo en la iglesia de Jennings con los hijos de ambas partes sirviendo como testigos de su unión. La comunidad en general aprobó el matrimonio, viéndolo como un acuerdo práctico que proporcionaría seguridad a los hijos de Velma mientras le daba a Jennings la compañía y la pareja doméstica que le había faltado. Los primeros meses de su matrimonio parecieron exitosos en la superficie. Velma se dedicó por completo al papel de esposa de Jennings con la misma intensidad que había aportado a su noviazgo, manejando su hogar con precisión militar y asegurándose de que sus necesidades fueran anticipadas y satisfechas antes de que él mismo las reconociera. Era particularmente atenta a sus asuntos comerciales, ofreciéndose a ayudar con la contabilidad y la correspondencia que él encontraba tediosa. Pero debajo de esta fachada de felicidad doméstica, ya estaban surgiendo patrones peligrosos. El uso de medicamentos recetados por parte de Velma, que había comenzado durante los últimos años de su matrimonio con Thomas, continuó escalando a pesar de sus nuevas circunstancias. Ahora estaba tomando un sofisticado cóctel de medicamentos. Para la depresión, Sinquam para la ansiedad, Tylenol para el dolor crónico que afirmaba sufrir y Valium para dormir. Cada medicamento fue recetado por diferentes médicos en condados vecinos, lo que dificultaba que un solo médico reconociera el alcance de su dependencia. El costo de mantener este hábito de drogas era sustancial, superando con creces lo que su asignación doméstica podía cubrir razonablemente. Cuando Jennings cuestionó ciertos gastos inexplicables, Velma inicialmente los explicó como costos médicos necesarios o gastos de emergencia relacionados con las necesidades de sus hijos. Pero a medida que las cantidades se volvieron más grandes y más frecuentes, estas explicaciones se volvieron cada vez más inverosímiles. La verdad era que Velma había comenzado a robar sistemáticamente de las cuentas de Jennings, utilizando su acceso a sus registros financieros para falsificar cheques y realizar retiros no autorizados. Su técnica era sofisticada. Escribía cheques por montos justo por debajo del umbral que activaría la verificación bancaria automática. Espaciaba las transacciones en varias cuentas para evitar ser detectada y estudiaba cuidadosamente la firma de Jennings hasta que pudiera reproducirla sin problemas. Durante varios meses, este sistema funcionó a la perfección. Jennings era un hombre confiado que rara vez examinaba de cerca sus extractos bancarios y cuando notaba discrepancias, Velma siempre estaba lista con explicaciones razonables sobre gastos del hogar o costos comerciales que él podría haber olvidado. Sus lágrimas y su aparente angustia al ser cuestionada eran particularmente efectivas para terminar tales conversaciones antes de que pudieran convertirse en investigaciones serias. La situación comenzó a desmoronarse a principios de 1971 cuando el banquero de Jennings, un hombre cauteloso llamado Harold Mitchell, que había manejado las finanzas de la familia Barfield durante décadas, notó patrones en la actividad de la cuenta que parecían inconsistentes con los hábitos de gasto normalmente conservadores de Jennings. Mitchell hizo preguntas discretas a Jennings sobre varios retiros grandes y transacciones con cheques, conversaciones que gradualmente revelaron el alcance del engaño de Velma. La confrontación entre Jennings y Velma fue explosiva y definitiva, a diferencia de Thomas, que había sido debilitado por una lesión y el alcoholismo. Jennings era un hombre de carácter fuerte que no toleraría el robo o el engaño de nadie, incluida su esposa. Exigió una divulgación completa de sus actividades financieras, amenazó con involucrar a las fuerzas del orden si era necesario. Finalmente, le informó a Velma que estaba consultando con un abogado sobre los trámites de divorcio. Para Velma, esta crisis representaba una amenaza existencial. El divorcio significaría la exposición pública de sus crímenes, un probable enjuiciamiento criminal por falsificación y robo, y la pérdida total de la seguridad financiera que la muerte de Jennings podría proporcionarle a través de la herencia y el seguro de vida. Más importante aún, había aprendido de la muerte de Thomas que las soluciones permanentes a menudo eran más efectivas que los compromisos temporales. En la noche del 22 de marzo de 1971, Jennings Barfield comenzó a experimentar un dolor de estómago intenso que apareció de repente durante lo que había parecido una cena normal.
normal. El calambre era intenso y localizado en la parte superior de su abdomen, acompañado de náuseas que rápidamente progresaron a vómitos violentos. En cuestión de horas también experimentaba dolor en el pecho que inicialmente atribuyó a la tensión muscular por los vómitos. Velma inmediatamente asumió el papel de esposa preocupada, llamando a su médico de familia y ayudando a Jennings a ir al hospital cuando su condición continuó deteriorándose. El Drake Peterson, quien había tratado a Jennings por dolencias menores a lo largo de los años, estaba perplejo por la aparición repentina y la gravedad de sus síntomas. Los análisis de sangre revelaron un recuento elevado de glóbulos blancos que sugerían una infección, pero no se pudo identificar ningún patógeno específico. A pesar de la intervención médica, la condición de Jennings empeoró durante la noche. El dolor en el pecho se volvió insoportable. Su presión arterial bajó peligrosamente y comenzó a mostrar signos de dificultad cardiovascular. A las 3:17 am del 23 de marzo de 1971, Jennings Barfield murió de lo que los médicos diagnosticaron como insuficiencia cardíaca aguda, posiblemente desencadenada por una infección gástrica grave. El dolor de Velma parecía genuino y abrumador. Tuvo que ser sedada en el hospital y necesitó la ayuda de sus familiares para hacer los arreglos del funeral. El servicio contó con una gran asistencia, con los socios comerciales de Jennings y miembros de la comunidad expresando su simpatía por la viuda que había soportado la pérdida de 2 maridos en menos de 2 años. El momento de la muerte de Jennings fue particularmente trágico porque ocurrió justo cuando él había estado planeando expandir sus operaciones agrícolas y había contratado un seguro de vida adicional para proteger sus inversiones. Estas pólizas, combinadas con su cobertura existente y sus propiedades, dejaron a Velma significativamente más rica de lo que nunca había sido. A las pocas semanas del funeral de Jennings, Velma había liquidado su patrimonio, cobrado los pagos del seguro y comenzado a hacer planes para su futuro. Compró una casa modesta cerca de sus padres en Fayetteville e inscribió a sus hijos en nuevas escuelas, alegando que necesitaba estar más cerca del apoyo familiar durante su periodo de dolor y adaptación. Lo que en realidad había logrado era la perfección de su método. A diferencia de la muerte de Thomas, que había requerido la escenificación de un incendio accidental y el manejo de la destrucción de la propiedad, el asesinato de Jennings había parecido completamente natural. Los síntomas que ella había inducido con dosis cuidadosamente administradas de veneno para ratas a base de arsénico imitaban perfectamente la gastroenteritis aguda seguida de insuficiencia cardíaca. Una progresión que era médicamente plausible y no requería una explicación externa. Más importante aún, había aprendido a cronometrar sus ataques con precisión. La confrontación sobre su robo había ocurrido solo unos días antes de la muerte de Jennings, lo que le proporcionaba una clara motivación para cambiar su testamento o emprender acciones legales contra ella. Al actuar de manera rápida y decisiva, había eliminado la amenaza y al mismo tiempo había preservado su acceso a su riqueza. Velma había evolucionado de una asesina oportunista que había eliminado a un esposo inconveniente a una depredadora calculadora que entendía exactamente cómo usar el asesinato como una solución a problemas complejos. La dulce abuela se había convertido en una asesina en serie sofisticada y apenas estaba comenzando. Volver a Fayetteville puso a Velma en estrecha proximidad con sus ancianos padres, una situación que inicialmente parecía estar motivada por una devoción filial genuina, pero que pronto se revelaría como cualquier cosa menos una coincidencia. Su padre, Murphy Bullitt, ya gozaba de mala salud, padecía cáncer de pulmón que eventualmente le costaría la vida por progresión natural. Una de las pocas muertes en la órbita de Velma que no requirió su ayuda. Pero su madre, Lillian Bullitt, representaba tanto una oportunidad como un problema. A los 74 años, Lillian vivía con una pensión modesta pero adecuada, complementada con ahorros que había acumulado a lo largo de décadas de cuidadosa gestión financiera.
También se estaba volviendo cada vez más dependiente de Velma para que la ayudara con las tareas diarias, el pago de facturas y la gestión general del hogar. Una dependencia que proporcionaba una cobertura perfecta para el robo sistemático que Velma ya había refinado y convertido en una forma de arte. El patrón de su relación se estableció rápidamente. Velma visitaba a su madre a diario, a menudo trayendo pequeños regalos o comidas preparadas que demostraban su devoción. Durante estas visitas, ayudaba a Lillian a organizar sus documentos financieros, a conciliar su chequera y a manejar la correspondencia con bancos y compañías de seguros. Lillian, que encontraba cada vez más difícil de manejar las complejidades de la banca y la burocracia modernas, agradecía sinceramente esta ayuda. Lo que Lillian no se daba cuenta era de que su hija servicial estaba usando estas oportunidades para estudiar su firma. Memorizar sus números de cuenta e identificar los patrones de sus transacciones financieras. A los pocos meses de regresar a Fayetteville, Velma había comenzado a falsificar cheques de las cuentas de su madre y a solicitar pequeños préstamos usando la identidad de Lillian como garantía. Las cantidades eran inicialmente modestas, $20 o $30 a la vez, sumas que podían explicarse como retiros de efectivo para gastos del hogar o necesidades médicas. Pero a medida que la adicción a las drogas de Velma continuó escalando y su tolerancia a los diversos medicamentos aumentó, requirió infusiones de efectivo más grandes y más frecuentes para mantener su hábito. En el verano de 1974, Velma le estaba robando cientos de dólares al mes a su madre. También había descubierto que Lillian poseía varias valiosas pólizas de seguro y bonos de ahorro que podían ser liquidados en caso de emergencia. La tentación de acceder a estas grandes cantidades de dinero era constante, pero hacerlo sin duda sería detectado y plantearía preguntas que Velma no podría responder de manera convincente. Fue durante este periodo que Lillian comenzó a experimentar los primeros episodios de salud misteriosos que se convertirían en la firma de su hija. Los síntomas aparecerían de repente, calambres severos en el estómago y los intestinos, acompañados de náuseas y diarrea que persistirían durante varios días antes de desaparecer misteriosamente. Cuando estos episodios ocurrieron, Velma siempre estaba presente para brindar atención de enfermería, trayendo a su madre especialidades y caldos que, según ella, ayudarían a calmarle el estómago. El Drake. William Stevenson, el médico de Lillian durante más de 20 años, estaba desconcertado por estos síntomas recurrentes. Los análisis de sangre no revelaron nada definitivo y el patrón de la enfermedad no coincidía con ningún diagnóstico estándar con el que él estuviera familiarizado. Los síntomas sugerían algún tipo de intoxicación alimentaria o gastroenteritis. Pero Lillian no estaba comiendo nada inusual y ningún otro miembro de la familia se veía afectado cuando compartían comidas con ella. Lo que el Drake Stevenson no podía saber era que Velma estaba llevando a cabo un cuidadoso experimento con la dosis y el tiempo. Había aprendido de la muerte de Jennings que el envenenamiento por arsénico podía imitar una enfermedad natural, pero necesitaba entender exactamente qué cantidad de veneno causaría la enfermedad sin causar la muerte y cuánto durarían los efectos. Cada episodio con su madre fue esencialmente una prueba de campo de diferentes dosis y métodos de administración. El efecto psicológico en Lillian fue tan importante como los síntomas físicos. Cada episodio de enfermedad la dejaba sintiéndose débil y vulnerable, cada vez más dependiente del cuidado de Velma y agradecida por la constante atención de su hija. El miedo a otro episodio hacía que Lillian se mostrara reacia a cuestionar cualquiera de las sugerencias de Velma sobre la gestión del hogar o las decisiones financieras. Durante este mismo periodo, Velma comenzó a salir con otro hombre, Robert Mackenzie, un empresario local que había perdido a su esposa por cáncer el año anterior. A Robert le atrajo la aparente devoción de Velma a su familia y su reputación como una hija y madre cariñosa. Su relación progresó de manera constante durante el verano de 1974 y Robert comenzó a insinuar el matrimonio y un futuro juntos. Pero en agosto de 1974,
Robert Mackenzie murió en un accidente de un solo auto en una carretera rural a las afueras de Fayetteville. Las circunstancias eran inusuales. Robert era conocido como un conductor cuidadoso que rara vez viajaba solo de noche. Sin embargo, aparentemente había perdido el control de su vehículo en una carretera despejada y seca y se estrelló contra un árbol a gran velocidad. No se pudo identificar ninguna falla mecánica y las pruebas toxicológicas no se realizaban de forma rutinaria a las víctimas de accidentes en esa época. La muerte de Robert fue conveniente para Velma de varias maneras. Su relación había estado avanzando hacia un nivel de intimidad y compromiso que habría hecho más difíciles de ocultar sus otras actividades. Más importante aún, Robert había estado haciendo preguntas sobre su situación familiar y sus finanzas que sugerían que se estaba volviendo sospechoso de ciertas inconsistencias en sus historias. A medida que se acercaba la Navidad de 1974, Velma supo que la situación financiera de su madre pronto sería examinada por los bancos y las compañías de seguros como parte de sus auditorías de fin de año rutinarias. Las cantidades que había robado eran ahora lo suficientemente sustanciales como para que el descubrimiento fuera inevitable, a menos que tomara medidas decisivas para evitar cualquier investigación. En la noche del 28 de diciembre de 1974, durante lo que debería haber sido una tranquila celebración navideña con la familia extendida, Lillian Bullitt fue golpeada por el episodio de enfermedad estomacal más severo que jamás había experimentado. El dolor era insoportable y constante, a diferencia de los calambres intermitentes de sus episodios anteriores. El vómito era violento y continuo, y rápidamente se deshidrató y desorientó. Velma se hizo cargo de la situación de inmediato, llamó a una ambulancia y acompañó a su madre al hospital Kate Feuerberry. Durante toda la crisis mantuvo la imagen de una hija devota. Sosteniendo la mano de Lillian durante el transporte y permaneciendo junto a su cama mientras el personal médico trabajaba para estabilizar su condición. El Drake Stevenson fue llamado al hospital para consultar sobre el caso de Lillian, pero estaba tan desconcertado como los médicos de la sala de emergencias por la gravedad y la progresión de sus síntomas. Los análisis de sangre revelaron anomalías significativas, pero no se pudo identificar una causa específica. Los líquidos intravenosos y los medicamentos contra las náuseas proporcionaron un alivio temporal, pero el estado general de Lillian continuó deteriorándose. A las 11:43 p.m. del 30 de diciembre de 1974, Lillian Bullitt murió de lo que los registros del hospital catalogaron como complicaciones de una gastroenteritis aguda. El médico que la atendió señaló que el caso era inusual en su gravedad y rápida progresión, pero en una época anterior a la conciencia generalizada de los casos de envenenamiento. La posibilidad de un daño deliberado nunca se consideró seriamente. El dolor de Velma por la muerte de su madre pareció profundo y genuino. Lloró abiertamente en el hospital, necesitó sedación para dormir y parecía completamente devastada por la pérdida de la mujer que había sido su familiar más cercano. El funeral fue un evento importante para la comunidad, con Lillian siendo recordada como una madre y abuela devota que había criado a 9 hijos y vivido una vida de servicio cristiano. La liquidación del patrimonio de Lillian le proporcionó a Velma recursos financieros adicionales, pero más importante aún, eliminó cualquier posibilidad de que su robo fuera descubierto. Con su madre muerta, no había nadie que cuestionara los fondos faltantes o las firmas falsificadas. Y los procedimientos del patrimonio en realidad legitimaron el acceso de Velma a las cuentas que había estado saqueando durante meses. Pero quizás lo más significativo es que la muerte de Lillian le había proporcionado a Velma una confianza absoluta en su método. Había asesinado con éxito a su propia madre sin despertar la más mínima sospecha de los profesionales médicos, los miembros de la familia o las fuerzas del orden. El crimen se había ejecutado con precisión clínica y había arrojado exactamente los resultados que ella había previsto. Velma había cruzado una línea a la que incluso los criminales más endurecidos rara vez se acercan.
Había matado a la mujer que le había dado la vida. Si podía asesinar a su propia madre sin remordimiento o detección, nadie más estaría a salvo de su malicia calculada. Para 1975, las actividades criminales de Velma se habían vuelto cada vez más sofisticadas y audaces, pero también la habían vuelto demasiado confiada. El éxito de sus asesinatos anteriores la había convencido de que era prácticamente intocable, una creencia que la llevó a la negligencia en áreas donde antes había sido meticulosa. Sus operaciones de falsificación de cheques, que se habían llevado a cabo con cuidadosa atención a las cantidades y el tiempo, se volvieron más agresivas y menos discriminatorias. Este exceso de confianza llegó a un abrupto final cuando fue arrestada por 7 cargos de emitir cheques sin fondos, cargos que conllevaban graves penas de prisión en Carolina del Norte. La investigación reveló un patrón de crímenes financieros que abarcaban múltiples condados e involucraban a numerosas víctimas. Desde pequeñas empresas hasta ciudadanos individuales que le habían confiado el acceso a sus cuentas. El juicio fue una experiencia aleccionadora para Velma. Por primera vez desde que había comenzado su carrera criminal, se enfrentaba a graves consecuencias por sus acciones. El juez, notando el alcance y la naturaleza deliberada de sus crímenes, la sentenció a 6 meses de prisión, un castigo que causó conmoción en la comunidad que había continuado viéndola como una viuda desafortunada que luchaba por sobrevivir. La prisión debería haber sido una llamada de atención, una oportunidad para que Velma confrontara sus adicciones y comportamiento criminal antes de que la llevaran a consecuencias aún más graves. En cambio, se convirtió en una escuela de posgrado para la actividad criminal. Fue alojada con otras mujeres que habían cometido crímenes financieros y aprendió nuevas técnicas de falsificación, robo de identidad y manipulación que hicieron que sus métodos anteriores parecieran de aficionados en comparación. De manera más peligrosa, la prisión reforzó la sensación de Velma de que era más inteligente y más capaz que las autoridades que se suponía que debían atrapar a criminales como ella. Había cometido 3 asesinatos sin despertar la más mínima sospecha. Incluso cuando fue atrapada robando, el castigo fue mínimo. La lección que extrajo de esta experiencia no fue que el crimen no compensaba, sino que el crimen violento era mucho más seguro que el crimen financiero porque las víctimas muertas no podían testificar. Cuando fue liberada, después de cumplir solo 3 meses de su sentencia, Velma salió con una nueva comprensión de cuán vulnerables eran ciertas poblaciones a la explotación. Durante su encarcelamiento, había escuchado historias de otras reclusas sobre víctimas ancianas que habían sido blancos fáciles de estafas financieras y comenzó a ver el potencial de combinar sus habilidades de cuidado con sus impulsos asesinos. En 1976 encontró la oportunidad perfecta cuando fue contratada como asistente de salud a domicilio para Montgomery y Dali Edwards, una pareja de ancianos en Lambeton. Montgomery tenía 94 años, Dali 84, y ambos eran lo suficientemente ricos como para pagar atención privada, pero lo suficientemente aislados como para ser vulnerables al abuso sistemático. Tenían un contacto limitado con la familia extendida y pocos amigos que los visitaran con regularidad, lo que los convertía en objetivos ideales para alguien con las habilidades particulares de Velma. La familia Edwards quedó impresionada por las referencias de Velma y su aparente devoción a sus pacientes. Ella había cultivado cuidadosamente relaciones con varias iglesias en el área, presentándose como una mujer que se había visto obligada a trabajar como cuidadora por necesidad económica, pero que abordaba sus deberes con dedicación cristiana. Su solicitud de tener libres los miércoles por la noche y los domingos para asistir a los servicios religiosos reforzó esta imagen y le proporcionó coartadas para los momentos en los que pudiera necesitar estar lejos de sus víctimas. Montgomery y Dali dieron la bienvenida a Velma a su hogar con la confianza que caracterizaba la actitud de su generación hacia los cuidadores. Le dieron acceso a sus registros financieros para que pudiera ayudar con el pago de facturas, le proporcionaron llaves de su casa y automóviles, y gradualmente se volvieron dependientes de ella para todo.
desde la preparación de comidas hasta la gestión de medicamentos. Lo que no se dieron cuenta fue que Velma había comenzado su patrón estándar de robo casi de inmediato al comenzar a trabajar. Estudió sus firmas, memorizó sus números de cuenta e identificó los patrones de sus transacciones financieras con la experiencia de una criminal profesional. En cuestión de semanas, estaba falsificando cheques en las cuentas de Montgomery y realizando retiros no autorizados que disfrazaba como gastos legítimos del hogar. Las cantidades que robaba eran sustanciales, pero cuidadosamente calculadas para evitar la detección inmediata. La edad avanzada y la creciente confusión de Montgomery lo convertían en un monitor poco confiable de sus propias finanzas. Y Daly nunca se había involucrado en la gestión del dinero y no entendía la situación financiera de la familia lo suficientemente bien como para notar discrepancias. Durante varios meses, este arreglo funcionó perfectamente desde la perspectiva de Velma. Le pagaban un salario legítimo por su trabajo de cuidadora, mientras simultáneamente robaba mucho más que sus salarios a través de sus operaciones de falsificación. La pareja de ancianos confiaba en ella por completo y a menudo expresaba su gratitud por su dedicado servicio, sin sospechar nunca que su confiable cuidadora estaba saqueando sistemáticamente los ahorros de toda su vida. Montgomery Edwards murió el 29 de enero de 1977 de lo que pareció ser causas naturales relacionadas con su avanzada edad y su salud precaria. Su muerte fue esperada y pacífica, sin requerir ninguna intervención de Velma, más allá de asegurarse de que estuviera cómodo durante sus últimos días. La familia estaba agradecida por su cuidado durante este difícil periodo y le pidió que continuara trabajando para Daly durante su adaptación a la viudez. Pero poco más de un mes después, el 1 de marzo de 1977. Daly Edwards comenzó a experimentar síntomas que se habían vuelto inquietantemente familiares para cualquiera que hubiera observado a las víctimas anteriores de Velma. La anciana, que parecía estar lidiando bien con la muerte de su esposo, de repente desarrolló calambres severos, náuseas y diarrea que progresaron rápidamente de incómodos a potencialmente mortales. Velma estuvo al lado de Daly durante todo el calvario, demostrando el mismo cuidado devoto que había mostrado durante la enfermedad final de Montgomery. Preparó caldos y tés especiales para Daly, afirmando que ayudarían a calmarle el estómago, y se quedó con ella las 24 horas del día mientras su condición se deterioraba. Cuando se hizo evidente que Daly necesitaba ser hospitalizada, Velma viajó en la ambulancia y mantuvo su vigilia al lado de la cama del hospital. A pesar de la intervención médica, la condición de Daly continuó empeorando. Los síntomas eran consistentes con una gastroenteritis grave, pero la rápida progresión e intensidad sugerían algo más serio que un simple virus estomacal. El 1 de marzo de 1977, Daly Edwards murió con Velma sosteniendo su mano y susurrando oraciones para su pacífico paso. La familia Edwards quedó devastada por la pérdida de ambos parientes ancianos en tan poco tiempo, pero se mostraron agradecidos por la dedicada atención de Velma durante el difícil momento de su familia. Hablaron conmovedoramente en el funeral de Daly sobre lo afortunados que habían sido de encontrar a una mujer cristiana tan afectuosa para ayudar a sus seres queridos durante sus últimos meses. Lo que no sabían era que Velma había asesinado a Daly Edwards para evitar el descubrimiento de su robo en curso. La anciana había comenzado a hacer preguntas sobre la falta de dinero y las transacciones bancarias inexplicables que sugerían que se estaba dando cuenta del saqueo sistemático de sus cuentas. En lugar de arriesgarse a ser expuesta, Velma había elegido la solución permanente que le había servido tan bien en el pasado. Tras la muerte de Daly, Velma fue rápidamente reasignada para cuidar a otra pareja de ancianos, John Henry Lee, de 80 años, y su esposa Record Lee, quien recientemente se había roto la pierna y necesitaba ayuda con las actividades diarias.
La familia Lee había escuchado excelentes referencias sobre la naturaleza cariñosa y el carácter cristiano de Velma por parte de la familia Edwards, y se sintieron afortunados de asegurar sus servicios durante su momento de necesidad. John Henry Lee era un granjero jubilado que había trabajado duro durante toda su vida y había ahorrado suficiente dinero para asegurarse una jubilación cómoda para él y su esposa. Era un hombre orgulloso e independiente que inicialmente se había resistido a la idea de contratar ayuda externa, pero la lesión de récord en su propia edad avanzada había hecho que dicha asistencia fuera necesaria. Velma se estableció rápidamente como una parte indispensable del hogar de los Lee. Fue particularmente útil con la administración de los medicamentos de John Henry, ya que él estaba tomando varias recetas para diversas dolencias relacionadas con la edad y a veces se confundía con las dosis y el horario. También ayudó con la preparación de comidas, las tareas del hogar y las numerosas tareas pequeñas que se habían vuelto difíciles de manejar de forma independiente para la pareja de ancianos. Pero como se había convertido en su patrón, Velma pronto comenzó a estudiar la situación financiera de la familia Lee e identificar oportunidades para el robo. John Henry estaba más alerta y más involucrado en la gestión del dinero de lo que Montgomery Edwards había estado, pero aún era lo suficientemente confiado como para darle a Velma acceso a los registros financieros cuando ella se ofreció a ayudar con el pago de facturas y la correspondencia. El robo de las cuentas de los Lee fue más desafiante porque John Henry mantenía una supervisión más cercana de sus finanzas. Pero Velma había aprendido a ser paciente y metódica en su enfoque. Esperaba las oportunidades en las que John Henry estuviera distraído o confundido, y luego falsificaba pequeños cheques que podían explicarse como gastos legítimos del hogar si se le cuestionaba. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Cumberland se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale a me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en esta historia de terror en un pueblo pequeño que demuestra que el mal puede esconderse detrás del rostro más inocente. El 4 de junio de 1977, John Henry Lee comenzó a experimentar los ahora familiares síntomas que habían cobrado la vida de las víctimas anteriores de Velma. Los dolores atormentadores en su estómago y pecho, acompañados de vómitos violentos y diarrea, aparecieron de repente durante lo que había sido una noche tranquila. El anciano, que había gozado de una salud relativamente buena para su edad, de repente se retorcía de agonía mientras olas de dolor recorrían su frágil cuerpo. Velma asumió de inmediato su papel de cuidadora devota, pidiendo asistencia médica y permaneciendo al lado de John Henry mientras su condición se deterioraba rápidamente. Preparó tés y caldos especiales que, según ella, ayudarían a aliviar su sufrimiento. Y monitoreó sus signos vitales con la experiencia de alguien que tenía una amplia experiencia con tales crisis médicas. El Dr. Marcus Webb, el médico de la familia Lee, fue llamado para examinar a John Henry tanto en casa como más tarde en el hospital cuando su estado se volvió crítico. Los síntomas sugerían una gastroenteritis grave, posiblemente causada por una intoxicación alimentaria o una infección viral. Pero la rápida progresión era inusual para un hombre que había estado comiendo los mismos alimentos que su esposa sin efectos adversos. A pesar del tratamiento médico agresivo que incluía líquidos intravenosos, medicamentos contra las náuseas y un cuidadoso monitoreo de sus signos vitales, John Henry Lee murió dentro de las 48 horas posteriores a la aparición de sus síntomas. La causa oficial de la muerte se catalogó como complicaciones de una gastroenteritis aguda, un diagnóstico que parecía razonable dada su edad y la presentación de su enfermedad. Record Lee quedó devastada por la repentina muerte de su esposo, en particular porque había ocurrido justo cuando ella estaba comenzando a recuperarse de su propia lesión. Y habían estado esperando pasar muchos años más juntos.
Velma fue una fuente de tremendo consuelo durante este difícil periodo, ayudando con los arreglos del funeral y brindando un apoyo emocional que la familia le apreció profundamente. Pero una vez más, Velma había eliminado a una víctima que se estaba volviendo demasiado observadora de sus actividades financieras. John Henry había comenzado a hacer preguntas directas sobre ciertas transacciones bancarias y la falta de fondos que sugerían que estaba desarrollando sospechas sobre la honestidad de su confiable cuidadora. Su muerte eliminó esta amenaza y al mismo tiempo reforzó la reputación de Velma como una mujer desafortunada que parecía atraer la tragedia donde quiera que fuera. El patrón era ahora inconfundible para cualquiera que mirara de cerca, pero en la zona rural de Carolina del Norte durante la década de 1970. La idea de que una abuela que iba a la iglesia pudiera estar envenenando sistemáticamente a pacientes ancianos era literalmente impensable. Cada muerte se consideraba una tragedia separada, una consecuencia natural de la edad avanzada y la salud precaria, en lugar de ser parte de un patrón deliberado de asesinato por lucro. Velma había perfeccionado su método hasta tal punto que estaba operando esencialmente con impunidad. Había aprendido exactamente cuánto arsénico administrar para producir síntomas que parecieran naturales, cómo cronometrar las dosis para evitar ser detectada y cómo mantener su imagen de cuidadora devota incluso mientras cometía un asesinato a sangre fría. Se había convertido en una de las asesinas en serie más exitosas de la historia de Estados Unidos y nadie sospechaba nada. A finales de 1977, Velma había entrado en lo que se convertiría en su relación más significativa y, en última instancia, fatal con Stu Taylor, un agricultor de tabaco de 56 años y viudo que representaba un tipo de objetivo diferente a sus víctimas anteriores. A diferencia de los pacientes ancianos a los que había estado asesinando sistemáticamente, Stu era relativamente joven, sano y alerta. También tenía recursos financieros limitados, lo que significaba que el dinero no era el motivo principal de su relación. Stu Taylor era un hombre simple y honesto que había trabajado en la misma granja de tabaco durante la mayor parte de su vida adulta. Había estado casado durante más de 30 años cuando su esposa murió de cáncer, dejándolo solo y algo perdido en la gestión de los aspectos domésticos de su vida. No era particularmente religioso, pero entendía que la fe era importante para muchas personas en su comunidad y respetaba a quienes encontraban consuelo en la asistencia a la iglesia. Su relación comenzó cuando Stu fue presentado a Velma a través de la familia Edwards, que hablaba muy bien de su carácter y sus habilidades de cuidado. Stu se sintió atraído por la aparente estabilidad y las habilidades domésticas de Velma, cualidades que parecían prometer el tipo de compañía que le había faltado desde la muerte de su esposa. Era una excelente cocinera, mantenía un hogar inmaculado y demostraba el tipo de valores morales que él asociaba con un buen carácter. Para Velma, la relación con Stu representaba algo diferente a sus asociaciones anteriores. No era lo suficientemente rico como para que valiera la pena asesinarlo por una ganancia financiera, y estaba demasiado alerta e involucrado en sus propios asuntos como para ser un blanco fácil para el robo sistemático. En cambio, su relación le proporcionó estabilidad emocional y una cobertura de normalidad que ayudó a desviar cualquier sospecha persistente sobre la reciente cadena de muertes entre sus pacientes. La pareja se estableció en una rutina cómoda que parecía beneficiar a ambos. Stu apreciaba tener a alguien que cocinara sus comidas, se encargara de su hogar y le proporcionara compañía durante las largas tardes de invierno. Velma disfrutaba de la seguridad de una relación estable y de la respetabilidad que venía de estar asociada con un hombre que era bien considerado en la comunidad agrícola. Pero debajo de este barniz de tranquilidad doméstica, Velma continuó con su adicción a las drogas y los crímenes financieros necesarios para sostenerla. Había estado tomando medicamentos recetados durante tantos años que su tolerancia requería dosis cada vez mayores para lograr los efectos deseados. El costo de mantener su hábito superaba con creces lo que sus ingresos legítimos podían soportar, lo que la obligó a reanudar las actividades de falsificación de cheques que anteriormente la habían llevado a la cárcel.
Las cuentas bancarias de Stuart se convirtieron en su nuevo objetivo, aunque esta vez fue más cuidadosa para evitar los errores que habían llevado a su arresto anterior. Estudió su firma hasta que pudo reproducirla perfectamente, memorizó sus números de cuenta y los patrones de transacciones típicos, y comenzó a escribir cheques falsificados por cantidades que no despertarían inmediatamente el escrutinio del banco. Durante varios meses, este sistema funcionó de manera efectiva. Stuart era un hombre confiado que rara vez examinaba de cerca sus extractos bancarios, y cuando notaba discrepancias, Velma siempre estaba lista con explicaciones razonables sobre gastos del hogar o costos comerciales que él podría haber olvidado. Sus lágrimas y su aparente angustia al ser cuestionada eran particularmente efectivas para terminar tales conversaciones antes de que pudieran convertirse en investigaciones serias. La situación comenzó a desmoronarse a finales de enero de 1978. Cuando el banquero de Stuart, Harold Peterson, notó patrones irregulares en la actividad de su cuenta durante una revisión de rutina. Peterson conocía a Stuart desde hacía décadas y estaba familiarizado con sus hábitos de gasto conservadores. Por lo tanto, el reciente aumento en la actividad de emisión de cheques le pareció lo suficientemente inusual como para justificar una investigación. Durante una conversación informal en la tienda de alimentos para animales local, Peterson le mencionó a Stuart algunas de las transacciones más grandes, preguntándole si estaba planeando compras o mejoras importantes en su propiedad. Esta inocente pregunta reveló que Stuart no tenía conocimiento de varios retiros significativos, lo que puso en marcha la investigación que finalmente expondría los crímenes de Velma. Stuart confrontó a Velma en la noche del 31 de enero de 1978 con evidencia documental de sus falsificaciones que Peterson lo había ayudado a compilar. La confrontación fue más intensa que cualquier discusión que hubieran tenido antes, con Stuart exigiendo una divulgación completa de sus actividades financieras y amenazando con involucrar a las fuerzas del orden si no podía proporcionar explicaciones satisfactorias. El argumento se intensificó rápidamente y Stuart se enojó cada vez más a medida que el alcance del engaño de Velma se hacía evidente. En un momento de rabia, agarró a Velma por los hombros y la sacudió, gritando que ella había traicionado su confianza y destruido su relación. Esta confrontación física, aunque breve y relativamente leve, representó una línea que Stuart nunca había cruzado antes y que Velma interpretó como una amenaza directa a su seguridad. Para una mujer que había asesinado a su propia madre sin dudar, eliminar a un novio que había descubierto sus crímenes era casi automático. Stuart se había convertido en una amenaza que necesitaba ser neutralizada, y Velma tenía un método probado para lidiar con tales problemas de manera permanente. Esa noche, a pesar de la tensión de su confrontación anterior, Stuart y Velma asistieron a un servicio de avivamiento pentecostal con el famoso predicador Rex Humbard en el centro cívico del condado de Cumberland en Fayetteville. Stuart había accedido a acompañarla a pesar de su pelea, en parte porque quería resolver sus problemas y en parte porque sabía lo importantes que eran esos eventos para su vida espiritual. Ambos estaban vestidos con sus mejores galas para la ocasión, mostrando la apariencia de una pareja normal que asistía a un servicio religioso. Otros asistentes que los conocían notaron que parecían algo apagados, pero lo atribuyeron a la naturaleza seria de la atmósfera del avivamiento en lugar de a cualquier dificultad personal que pudieran estar experimentando. Cuando el servicio de avivamiento comenzó, Stuart empezó a experimentar náuseas severas y dolor de estómago que aparecieron de forma repentina e intensa. Los síntomas fueron inicialmente sutiles, una ligera náusea que atribuyó a los nervios por su discusión anterior, pero rápidamente se intensificaron a niveles debilitantes que lo obligaron a abandonar su asiento y buscar alivio en el baño. Velma se mostró inmediatamente atenta y preocupada, siguiéndolo para ver cómo estaba y ofreciéndose a llevarlo a casa si se sentía mal. Otros miembros de la congregación notaron su evidente devoción hacia él durante su malestar, comentando más tarde lo solidaria que era con él durante su crisis médica. Cuando la condición de Stuart no mejoró durante el servicio, Velma insistió en llevarlo a casa y acostarlo, prometiendo monitorear sus síntomas y llamar a un médico si era necesario.
El viaje a casa fue agonizante para Stuart, quien ahora experimentaba oleadas de dolor de calambres que lo dejaban doblado y con dificultades para respirar normalmente. Durante los siguientes 3 días, la condición de Stuart se deterioró constantemente a pesar de los cuidados de enfermería devotos de Velma. El dolor de estómago se volvió insoportable y constante, acompañado de vómitos violentos que le impedían retener incluso pequeñas cantidades de agua. También comenzó a experimentar dolor en el pecho y dificultad para respirar, lo que sugería que su sistema cardiovascular estaba siendo afectado por lo que sea que estuviera causando su enfermedad. Velma preparó tés y caldos especiales para Stuart, afirmando que ayudarían a calmar su estómago y a restaurar su fuerza. Monitoreaba sus signos vitales constantemente, ajustando su posición para que estuviera más cómodo y brindando apoyo emocional durante sus momentos de mayor angustia. Para los observadores, parecía estar haciendo todo lo posible para ayudarlo a recuperarse de lo que parecía ser un caso grave de intoxicación alimentaria o gripe estomacal. Cuando la condición de Stuart se volvió potencialmente mortal, Velma tomó la decisión de llevarlo al hospital, donde los médicos de la sala de emergencias trabajaron para estabilizar su condición a través de fluidos intravenosos y medicamentos diseñados para controlar sus síntomas. A pesar de sus esfuerzos, Stuart continuó decayendo, mostrando signos de insuficiencia multiorgánica que sugerían un envenenamiento sistémico. El 3 de febrero de 1978, Stuart Taylor murió en el hospital Cape Fear Valley con Velma manteniendo su vigilia a su lado. El médico que lo atendió inicialmente diagnosticó su muerte como complicaciones de una gastroenteritis aguda, siguiendo el mismo patrón que se había establecido con las víctimas anteriores de Velma. Pero esta vez algo era fundamentalmente diferente. Los familiares de Stuart, particularmente aquellos que sabían sobre su reciente descubrimiento de los crímenes financieros de Velma, sospechaban profundamente del momento y las circunstancias de su muerte, a diferencia de las víctimas ancianas cuyas muertes habían sido atribuidas a causas naturales. Stuart era relativamente joven y saludable, lo que hacía que su repentina enfermedad y su rápido deterioro fueran mucho más difíciles de explicar como un suceso natural. Las demandas de la familia de una autopsia completa representaron el primer desafío serio al método de Velma. Durante casi una década había podido asesinar con impunidad porque las muertes de sus víctimas habían sido aceptadas como naturales o accidentales. Pero la familia de Stuart se negó a aceptar el diagnóstico médico inicial e insistió en una prueba toxicológica exhaustiva que revelaría la verdadera causa de su muerte. Incluso antes de que los resultados de la autopsia estuvieran disponibles, la investigación comenzó a desentrañar la fachada cuidadosamente construida de Velma. Su propia hermana, que había albergado crecientes sospechas sobre el patrón de muertes que rodeaban a Velma, se puso en contacto con la policía de Lambetan con información que lo cambiaría todo. En una llamada telefónica entre lágrimas que más tarde se describiría como uno de los momentos más dramáticos en la historia de la aplicación de la ley del condado de Cumberland, la hermana de Velma le dijo a los investigadores que creía que su hermana había envenenado a Stuart Taylor y posiblemente a otras víctimas. La llamada provino de una mujer que estaba dividida entre la lealtad familiar y la obligación moral. Alguien que ya no podía permanecer en silencio sobre sus terribles sospechas. Cuando los resultados de la autopsia confirmaron la presencia de niveles letales de arsénico en el sistema de Stuart Taylor, la policía finalmente tuvo la evidencia que necesitaba para arrestar a la mujer que se había estado escondiendo a simple vista como una de las asesinas en serie más prolíficas de Carolina del Norte. El arresto de Velma Barfield el 28 de marzo de 1978 causó conmoción en las comunidades rurales de los condados de Cumberland y Reups, donde había operado durante casi una década. La mujer que había sido vista como una viuda desafortunada, una hija devota y una abuela cariñosa, fue revelada de repente como una asesina en serie calculadora que había usado veneno para ratas a base de arsénico para eliminar sistemáticamente a cualquiera que amenazara su seguridad financiera o descubriera sus crímenes.
Bajo el interrogatorio de detectives experimentados de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte, la compostura cuidadosamente mantenida de Velma finalmente se rompió. Enfrentada a la irrefutable evidencia física del envenenamiento por arsénico de Stuart Taylor y a la creciente evidencia circunstancial que la vinculaba con otras muertes sospechosas, comenzó a confesar crímenes que conmocionaron incluso a los veteranos agentes de la ley. En una serie de declaraciones que fueron grabadas y posteriormente utilizadas como evidencia en su juicio, Velma admitió haber envenenado a Stuart Taylor, a su anciana madre, Lillian Bullitt, a Dali Edwards y a John Henry Lee. Sus confesiones fueron pronunciadas en un tono de lo más normal que los investigadores encontraron más escalofriante de lo que hubiera sido cualquier muestra emocional de remordimiento. Describió sus métodos con precisión clínica, explicando cómo había calculado las dosis, cronometrado las administraciones y monitoreado los síntomas para lograr los resultados deseados. Según sus declaraciones, Velma afirmó que nunca tuvo la intención de matar a ninguna de sus víctimas. Insistió en que su objetivo había sido simplemente enfermarlas lo suficiente como para ganar tiempo para reemplazar el dinero que había robado de sus cuentas. Cada muerte, sostuvo, fue una sobredosis accidente resultante de su inexperiencia con el veneno en lugar de un asesinato deliberado. Esta explicación fue recibida con un profundo escepticismo por parte de los investigadores que habían descubierto evidencia de una cuidadosa planificación y premeditación en cada caso. El patrón de robo seguido de envenenamiento era demasiado consistente para ser una coincidencia, y la sincronización precisa de cada ataque sugería a alguien con un amplio conocimiento de cómo el envenenamiento por arsénico progresaba de la enfermedad a la muerte. La investigación se expandió rápidamente a medida que las autoridades comenzaron a exhumar cuerpos y a realizar pruebas toxicológicas en otras personas que habían muerto en circunstancias sospechosas. En presencia de Velma, el cuerpo de Jennings Barfield, su segundo esposo, fue exhumado de su tumba en el condado de Cumberland y se descubrió que contenía niveles significativos de arsénico, lo que confirmaba las sospechas de los investigadores sobre su muerte en 1971. A pesar de esta evidencia, Velma continuó negando su participación en la muerte de Jennings, al igual que se negó rotundamente a admitir haber matado a su primer esposo, Thomas Beck, en el incendio de la casa en 1969. Incluso cuando se enfrentó a la imposibilidad estadística de que tantas muertes ocurrieran de forma natural alrededor de una persona, mantuvo su inocencia con respecto a estos crímenes anteriores. El caso atrajo la atención de los medios nacionales a medida que los detalles de los crímenes de Velma se hicieron públicos. La imagen de una abuela que envenenaba sistemáticamente a pacientes ancianos y miembros de la familia desafió los supuestos fundamentales sobre quién podría ser capaz de cometer asesinatos en serie. Los medios de comunicación lucharon por conciliar a la mujer de rostro dulce en las fotografías de la iglesia con la asesina calculadora descrita en los informes policiales. Su juicio comenzó el 27 de noviembre de 1978 en el Tribunal Superior del Condado de Bladen, ya que el caso se había trasladado del condado de Deux debido a la extensa publicidad previa al juicio. El procedimiento fue presidido por el juez Henry A. McKinnon, uno de los jueces de juicios más experimentados y respetados de Carolina del Norte, que había manejado numerosos casos de pena capital a lo largo de su distinguida carrera. La fiscalía, dirigida por el fiscal de distrito Joe Freeman Britt, presentó un caso metódico que rastreó el patrón de robo y asesinato desde la muerte de Thomas Beck en 1969 hasta el envenenamiento de Stuart Taylor en 1978. Presentaron pruebas de las operaciones de falsificación de cheques sistemáticas de Velma, su acceso a los recursos financieros de cada víctima y la sincronización de cada muerte en relación con el descubrimiento o el posible descubrimiento de sus crímenes. Particularmente dañino fue el testimonio sobre el comportamiento de Velma durante y después de la enfermedad de cada víctima.
Los testigos describieron cómo ella había insistido en preparar alimentos y bebidas especiales para sus víctimas, cómo había monitoreado sus síntomas con un interés inusual y cómo parecía casi ansiosa por ofrecer información sobre sus condiciones médicas a los médicos y familiares. El equipo de la defensa, dirigido por los abogados Robert Jacobson y Richard B., se enfrentó a una tarea casi imposible a la luz de la evidencia física y las propias confesiones de Belmont. Intentaron argumentar que su juicio se había visto afectado por su uso extensivo de medicamentos recetados, alegando que había estado demasiado intoxicada para formar la intención necesaria para un asesinato en primer grado. También presentaron testimonios sobre la difícil infancia de Belma y su presunto historial de abuso sexual, con la esperanza de generar simpatía en el jurado y proporcionar explicaciones psicológicas para su comportamiento criminal. La Dra. Dorothy O'Donnell Lewis, una destacada psiquiatra de la Universidad de Nueva York, testificó que Belma sufría de trastorno de identidad disociativo y afirmó haber hablado con una personalidad alternativa llamada Billy, que supuestamente había cometido los asesinatos. Este testimonio psiquiátrico fue recibido con escepticismo tanto por el juez como por el jurado. El juez McKinnon respondió de manera famosa a la defensa de la personalidad múltiple al declarar: uno de ellos lo hizo. No me importa cuál, dejando clara su opinión de que el sistema legal se preocupaba por las acciones y no por las teorías psicológicas sobre la motivación. El jurado deliberó durante menos de una hora antes de emitir un veredicto de culpabilidad por el cargo de asesinato en primer grado en la muerte de Stu Taylor. La rapidez de su deliberación reflejó la abrumadora naturaleza de la evidencia y su convicción de que Belma había planeado y ejecutado deliberadamente el asesinato de Taylor. Durante la fase de sentencia del juicio, se le pidió al mismo jurado que determinara si Belma debía recibir cadena perpetua o la pena de muerte. La fiscalía argumentó tres circunstancias agravantes: que el asesinato se había cometido por ganancias pecuniarias, que se había cometido para obstaculizar la aplicación de la ley y que había sido especialmente atroz y cruel. La defensa presentó evidencia del abuso de drogas de Belma, su historial de problemas de salud mental y su papel como madre y abuela en un esfuerzo por establecer factores atenuantes que pudieran salvarla de la ejecución. Argumentaron que sus crímenes fueron el resultado de la desesperación y la adicción en lugar de una maldad inherente, y que merecía la oportunidad de rehabilitación en lugar de la muerte. Después de considerar todas las pruebas y argumentos, el jurado determinó que las circunstancias agravantes superaban cualquier factor atenuante y recomendó que Belma fuera sentenciada a muerte. El 2 de diciembre de 1978, el juez McKinnon la sentenció formalmente a muerte por asfixia en la cámara de gas de Carolina del Norte, convirtiéndola en una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte en los Estados Unidos. El proceso de apelación que siguió duró 6 años e involucró numerosos desafíos legales basados en reclamos de asesoramiento legal ineficaz, mala conducta de la fiscalía y violaciones constitucionales. Los abogados de Belma presentaron apelaciones ante la Corte Suprema de Carolina del Norte, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito y, finalmente, buscaron una revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Durante su tiempo en el corredor de la muerte en la prisión central de Raleigh, Belma experimentó lo que parecía ser una conversión religiosa genuina. Comenzó a liderar estudios bíblicos para otras reclusas, a aconsejar a las prisioneras con problemas y a mantener correspondencia con líderes cristianos en todo el país. Su transformación fue tan notable que evangelistas prominentes, incluidos Billy y Ruth Graham, se convirtieron en defensores de la conmutación de su sentencia a cadena perpetua. La campaña para salvar la vida de Belma atrajo la atención internacional y generó miles de cartas al gobernador de Carolina del Norte, Jim Hunt, solicitando clemencia. Los partidarios argumentaron que su conversión religiosa demostraba un remordimiento genuino y que ejecutar a una abuela sentaría un precedente peligroso para el trato de las mujeres en el sistema de justicia criminal. Sin embargo,
Las familias de sus víctimas se mantuvieron firmes en que la justicia requería su ejecución. Señalaron que Belma no había mostrado remordimiento por sus crímenes hasta después de su condena y que su conversión religiosa parecía calculada para generar simpatía en lugar de representar una verdadera transformación espiritual. El gobernador Hunt finalmente negó todas las solicitudes de clemencia, afirmando que la gravedad de los crímenes de Belma y la naturaleza calculada de sus acciones hacían que su caso fuera inapropiado para la intervención ejecutiva. En un acto final de aceptación, Belma instruyó a sus abogados para que abandonaran su apelación pendiente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, afirmando que quería morir con dignidad en lugar de seguir prolongando el proceso legal. El 2 de noviembre de 1984, a las 2:15 am, Margie Belma Barfield se convirtió en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la historia de los Estados Unidos. También fue la primera mujer ejecutada en los Estados Unidos desde 1962 y la primera mujer ejecutada en Carolina del Norte desde 1944. Su ejecución marcó el final de una carrera criminal que había abarcado 15 años y se cobró al menos 6 víctimas confirmadas. Su declaración final, pronunciada justo antes de que se le administrara la inyección letal, fue característicamente breve y se centró en el dolor que había causado a los demás. Sé que todo el mundo ha pasado por mucho dolor. Todas las familias conectadas, y lo siento y quiero agradecer a todos los que me han estado apoyando todos estos 6 años. Su última petición de comida, cheese doodles y Coca-Cola, les pareció extrañamente infantil a muchos observadores para alguien que había cometido crímenes tan sofisticados, quizás reflejando la desconexión entre su imagen pública como una simple abuela y la realidad de su mente criminal calculadora. Belma fue enterrada en un pequeño cementerio rural de Carolina del Norte, cerca de su primer esposo, Thomas Beck, el hombre cuya muerte había comenzado su juerga de asesinatos de una década y cuyo cuerpo en llamas le había enseñado que el asesinato podía resolver problemas mientras generaba simpatía y recompensa financiera. El caso de Belma Barfield cambió fundamentalmente la forma en que las fuerzas del orden y los profesionales médicos abordaban las muertes inexplicables entre las poblaciones vulnerables. Sus crímenes demostraron cómo los depredadores podían explotar la confianza de la sociedad en los cuidadores y los miembros de la familia, utilizando sus posiciones de autoridad y acceso para cometer actos horribles mientras mantenían fachadas de respetabilidad y devoción. La investigación también reveló importantes lagunas en los sistemas diseñados para proteger a las personas mayores y dependientes del abuso, la falta de coordinación entre los médicos forenses, la ausencia de pruebas toxicológicas de rutina y la renuencia general a sospechar de un crimen en las muertes de pacientes ancianos habían creado un entorno en el que una asesina en serie podía operar con virtual impunidad durante casi una década. Quizás lo más inquietante fue la comprensión de que los crímenes de Belma podrían representar solo la punta del iceberg. Los investigadores sospechaban que podría haber sido responsable de muertes adicionales que nunca podrían probarse debido a la falta de evidencia física o testigos. El verdadero alcance de su carrera criminal puede que nunca se conozca, ya que muchas de sus posibles víctimas fueron incineradas o enterradas antes de que se reconociera el patrón de envenenamiento. Este misterio nos muestra cómo el mal puede esconderse detrás de los rostros más inocentes y confiables de nuestras comunidades, apareciendo como la vecina servicial, la hija devota, la abuela cariñosa que se ofrece como voluntaria en la iglesia y nunca se pierde un evento escolar. La historia de Belma Barfield sirve como un recordatorio escalofriante de que los depredadores a menudo usan máscaras de respetabilidad y que los criminales más peligrosos pueden ser aquellos de los que menos sospechamos. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo sobre los crímenes de Belma Barfield, o podría haber habido otras víctimas que nunca fueron descubiertas? Deja tu comentario a continuación con tus teorías sobre este caso y cuéntanos si crees que podría haber habido asesinatos adicionales que las autoridades nunca le atribuyeron. Si te gustó esta historia y quieres más historias de terror como esta,
Suscríbete, presiona la campana de notificaciones y compártela con alguien a quien le gusten los misterios. La oscuridad de la naturaleza humana tiene